que se llama Problemas psiquiátricos a lo largo del ciclo de vida sexual femenino, adolescencia, embarazo, parto, puerperio, perimenopausia, actualización clínica y terapéutica, todo eso. Y teníamos 3 expositoras, pero una de ellas no ha podido venir, así que las otras que nos quedaron se reparten el tema. Es lo que hay. Que son, son excelentes expositoras, ustedes ya las conocen. Tan excelentes son que me dijeron, nos presentamos nosotros. Tal cual. Así nomás. Va a empezar Andrea. Los hombres en nuestra vida solamente para una cosa. Para estas presentaciones lo podemos saltear. Voy a explicar qué pasó acá. Yo tenía que hablar, y voy a hablarles, en que iba a ser la tercera parte de este foro de mujer de perimenopausia y trastornos psiquiátricos en la perimenopausia, que está muy divertida y muy linda, quédense. La doctora, que yo me enteré esta mañana, que de la cual somos muy amigas, va a hablar de depresión y otros trastornos, de todos los trastornos psiquiátricos en embarazo y puerperio. Y la que no vino, la que faltó, iba a hablar de adolescencia y no sé qué más. Ayer, cuando yo estaba haciendo el check-in, a las 8 de la noche, viene Cia, que es inimputable, o sea que no le puedo decir que no hacía, que fue alumno de mi papá, o sea que me tiene como si fuera una nena para los mandados. No viene la de embarazo y adolescencia. ¿Podés hablar de embarazo y adolescencia? Habla 15 minutos y después que haya muchas preguntas del público sobre embarazo adolescente. Bueno, dije yo, me fijo que tengo en el Power como una boluda, yo soy la chica del sí fácil además. Bueno, le dije tuve una cena ayer, 1:20 de la mañana, mi marido no me deja mentir, 1:20 de la mañana buscando de otras charlas, por eso no están los fondos iguales, no están las letras iguales, para hacer embarazo adolescente. Resulta que me encuentro hoy con el programa y digo, pero si va a hablar Masaira de esto. Entonces, lo que acabamos con esta plasticidad neuronal y sináptica que tenemos las mujeres, acabamos de decidir cómo vamos a hacer el tema. Yo hay cosas que voy a saltear porque digo, de esto va a hablar ella, pero hay cosas que quiero ver al final, o sea que voy a hablar 15, 20 minutos, pero ahí no va a haber preguntas de embarazo adolescente porque la vamos a escuchar a ella, va a hablar de embarazo adolescente y yo después voy a hablar de perimenopausia y menopausia, que es cuando uno ya no puede embarazarse. Pero mostrarles cómo el resto de las cosas se pueden disfrutar en la vida igual. Bueno, dicho todo esto, mi diapositiva de presentación está en la de perimenopausia, que era la oficial. Solo les digo que dirijo, que es lo que más me importa ahora, una maestría en psiconeuroinmunoendocrinología en la Universidad Maimónides, que soy presidente honorífica de cuantas asociaciones argentinas y latinoamericanas hay de psicofarmacología, de neuropsicofarmacología, de psiconeuroinmunoendocrinología, lo cual prueba que soy vieja. Cuando uno le ponen miembro honorífico, al menos no pagás. Pero se nota la edad que tenés, te convocan y das charlas gratis en todos lados, como hoy. O sea que esto de ser miembro honorífica, y además dirigí equipos de asistencia e investigación, que cerró el año pasado, que tengo por ahí a todas mis rosas diseminadas, que todos también presentan cosas en este congreso. Además soy mamá de 5, tengo 3 matrimonios, pero todo esto es por lo de ser mujer. Ahora sí, yo voy a dar entonces más que nada la parte neurobiológica, que la iba a dar en la segunda parte. Vieron que uno igual con esta neuroplasticidad puede hacer estas cosas. Entonces, cuando hablamos de psicopatología y mujer, todos ustedes saben que nosotros tenemos vaivenes hormonales que no tienen nuestros caballeros, que en realidad los caballeros nacen, viven y mueren con el mismo tenor de testosterona hasta que les agarra el PADAM o el hipogonadismo de la senectud, pero que eso es a los 80 años. Siempre digo, cuando hablo de género, que esto hace que los hombres sean constantes, predecibles, perseverantes y muy aburridos, porque uno sabe cómo va a actuar un hombre ante cada cosa. Nosotros tenemos vaivenes hormonales de estrógenos, progesterona y de unas 20 hormonas más que nos hacen precisamente ser volubles, ¿no? Tener estrógenos más en una parte del ciclo, tener más progesterona, tener las dos en el pico ovulatorio, y que esto hace que tengamos patologías asociadas y distintos humores, aunque no sean patológicos. Para esto tenemos que entender que los estrógenos, acá está en la diapositiva, ¿dónde agarrar esto? Son,
maravillosos, perdón, los estrógenos todos ustedes saben, los produce el ovario, pero además hay estrógenos de producción a partir de allopregnanolona directamente en el cerebro, más allá de los que vienen del ovario. Entonces, siempre supimos para qué sirven los estrógenos, para atraer hombres y para embarazarnos. Pero sepamos que en el sistema nervioso central los estrógenos tienen acciones importantísimas, como que neuromodulan. Si de algo de esto vas a hablar vos, me decís. No, dale vos, dale para adelante. Neuromodulan quiere decir que colocalizan con factores de crecimiento y con el Nerve Growth Factor, o sea que tendrían una actitud promnésica. Tienen actividad acetilcolinotransferasa, o sea que siguen siendo promnésicos, por eso no nos olvidamos aniversarios, por eso les retrucamos a ellos eso, por eso no nos olvidar nunca una infidelidad. Lo de que alguien perdone una infidelidad, el rencor sigue estando. Modulan positivamente a los MNDA. Aumentan los factores transcripcionales del BDNF, o sea que son promnésicos, sinaptogénesis y neurogénesis. Cuando hablemos de menopausia vamos a ver que igual no sirven en Alzheimer, pero me guardo para ese momento. Además tienen funciones antidepresivas, liberan catecolaminas endógenas como estimulante, esto es cocaína. Desplazan al triptofano de la albúmina, con lo cual hay más albúmina hay más triptofano libre para hacer serotonina. Tienen actividad IMAO, los que peinan canas, aunque se las tiñan como yo, recordarán los viejos IMAO como antidepresivos. Y producen downregulation del receptor de serotonina 2, que es lo mismo que hacen fluoxetina y todos sus parientes, con lo cual obviamente tienen acción antidepresiva. Estamos hablando de 4 acciones en neuromodulador, estamos hablando de 4 acciones depresivas y además, y como si esto fuera poco y por el mismo precio, dan una protección antiestrés porque bajan la hiperactividad adrenal. O sea que son factores, aunque sean estimulantes, que son tranquilizantes. ¿Por qué puse esta diapositiva? Esta diapositiva es una de las diapositivas más mostradas en psiquiatría, es el gráfico de depresión de Manji. Manji dice que en la depresión hay disminución, es muy vieja, tiene como 30 años, disminución de monoaminas, estrógenos las normalizan. Disminución de BDNF, estrógenos los aumentan. Aumento de glutamato, estrógenos los modulan. Aumento de cortisol, estrógenos lo disminuyen. Y uno diría, pero ¿por qué no somos fantásticas? ¿Por qué no somos divinas, con mucha memoria siempre? Porque no somos parejas, porque no tenemos estrógenos todo el mes. Y contrabalanceamos el estrógeno con la progesterona. Si los estrógenos eran moléculas que eran promnésicas y que eran antidepresivas y que eran antiestrés, la progesterona es el Valium del sistema nervioso. La progesterona, sus metabolitos muestran efectos GABAérgicos y son ansiolíticos. Por eso digo el Valium. Produce en altas concentraciones, embarazo, mareo, somnolencia, sueño profundo. Valium. Induce aumento de la actividad MAO y es depresógeno. Valium. Y tantas otras benzodiazepinas. E interviene también en los receptores MNDA. Y acá está donde empecé la clase. La charla. Las mujeres estamos expuestas durante la edad fértil a variaciones hormonales, endometriales, ováricas, adrenales, hasta acá humorales, sistémicas. Hasta acá están todos los libros que leímos de fisiología desde el Hussey en adelante. Cerebrales, no estaban en los libros con que nos formamos. Y les mostré que los estrógenos actúan en cerebro, que nos lleva a variaciones normales de peso. ¿Quién no se pesó antes y dijo espero a menstruar y me peso de nuevo? Las gorditas, me incluyo, ¿no? De apetito, disforia premenstrual o no, síndrome premenstrual, más necesidad de hidratos de carbono. Es un modo de regular el ánimo comer más hidratos de carbono en premenstruo. Libido, obviamente. Las mujeres teóricamente no tenemos estro, pero todas estamos más preparadas para copular en la ovulación, igual que si tuviéramos todavía un estro como los animales. Los hombres lo saben poco eso. Temperatura, cambiamos de temperatura, los estrógenos aumentan, la progesterona disminuye. Ánimo, que esto es de lo que vamos a hablar. Y conducta en la fase folicular y luteínica. O sea que si los hombres son constantes, perseverantes y aburridos, nosotros somos absolutamente distintas según el día del ciclo. Por eso puse, esto que me ha hecho famosa, que somos hadas del día 0 al día 11-12, cuando necesitamos ser buenas para conseguir a alguien que nos ayude a procrear o al menos a divertirnos. Somos geishas cuando lo tenemos al Señor. Algunas nos vamos olvidando con los años de matrimonio, pero somos geishas normalmente del 11 al 15. Y después material descartable. Somos brujas.
Y el hombre nunca va a saber cómo estamos hasta que llegue a casa. O sea que yo digo que estas variaciones hormonales sociológicamente son la defensa de la poligamia y la endogamia. No jodan que precisan más mujeres, y tienen 3. Y ningún hombre va a saber con quién se encuentra cuando llega a la casa, a menos que hayan aprendido a olernos, porque no olemos igual en todas las fases. Lo que pasa es que nos ponemos el mismo perfume en todas las fases. O sea que estamos confundiendo a nuestros parejas. Y esto me parece importante, también lo iba a hablar después, pero la puse entonces ahora, que cada vez tenemos más tiempo de edad fértil, o al menos de edad que ciclamos. ¿Por qué? Porque hay menopausias más tardías, de esto voy a hablar en la segunda parte, pero también hay menarcas más tempranas. La grasa produce leptinas, que es un estimulante gonadal que va al hipotálamo, produce un montón de sustancias. Por eso para menstruar por primera vez hay que tener el 20% de grasa corporal. Por eso cuando una anoréctica deja de comer hay que restituir, y deja de menstruar hay que restituir el 22% de la grasa corporal. Entonces, la comida hipergrasa de nuestras hijas o nietas ya adolescentes, llamémosla McDonald's, hace que ovulen antes. O sea que nosotros somos la generación de ovuladoras tardías. Nuestras abuelas ovulaban a los 11, 12, nuestra generación y nuestras madres a los 13, 14, y las chicas actuales empiezan a ovular antes. Y además, psicológicamente también se sienten más grandes, ¿no? En la vestimenta, en la salida. Los estrógenos en los alimentos, y acá todos van a decir, uy, sí, el pollo que le ponen estrógenos en la pechuga. Chicos, la alfalfa y la soja, en la menopausia se usa soja como fitoestrógeno. ¿Y a qué viven las chicas que engordaron con McDonald's? Después que comen para adelgazar, y ella va a hablar de anorexia, miran, esa es soja. Estamos inhibiendo todavía el eje con un estrógeno externo que confunde al eje. Y esto que me parece importantísimo, y en este país recién le damos pelota ahora, no llegué ayer, pero ayer había una conferencia de esto, los estrógenos en los plásticos como disruptores endocrinos. Disruptor endocrino es toda sustancia de afuera que me confunde mis secreciones hormonales endógenas. Liberan estrógenos. Los dispositivos medicinales, los ftalatos, esto es recontra importante porque los sueros médicos en ambiente eran de ftalatos, los cambiaron hace 2, 3 años recién a nivel mundial. Y los ftalatos lo que hacen entonces en un sitio como terapia intensiva, que hay mucho calor, es liberar estrógenos. Siempre jorobo que a lo mejor por eso hay cada vez más enfermeros gays, pero antes de los ftalatos también es una profesión a la que se dedican los hombres que quieren ayudar. Y el bifenol, que es peor, bifenoles tienen la resina epoxi y el policarbonato. Hace 7 años estábamos en Dinamarca, 8, estábamos en un congreso en Dinamarca y decía en el papel, en el diario, que te van en el avión, que Dinamarca, que no sé si saben que es donde se hicieron los cohetes Lego, interrumpía la venta de Lego por 2 años para cambiar la fórmula porque liberaban estrógenos al traccionar y ponerlos. Obviamente acá eso pasó 5 años después. Evidentemente los Lego que se suspendieron en Dinamarca habrán venido a Latinoamérica, no lo sé, pero de todas maneras eso es como importante. Y más importante, acá sí se cambiaron, son las mamaderas de policarbonato. Esto sí hubo una campaña hace 2 años. Las mamaderas de policarbonato, uno las calienta en el microondas y liberan estrógeno. Y se las damos a bebés varones. Entonces, eso está teniendo en cuenta de volvamos a hervir las mamaderas o cambiaron la fórmula de las mamaderas. No tiene nada que ver con esto, pero ya que tengo una paciente amiga que está estudiando ecología y ciencias ambientales y no se recibe ahora, no sabía qué hacer su tesis, y buscándole yo cosas originales, no saben la cantidad de papers que hay de mutaciones de género, de sexo sería acá, en peces por anticonceptivos en los ríos. O sea que miren a dónde llegamos, ¿no? Con los disruptores endocrinos. Evidentemente cuando uno habla de psicopatología de la mujer, y acá voy a hablar de los primeros y después va a hablar ella de los otros, podemos hablar de la disforia. Síntomas premenstruales tenemos todas, yo ya no, tenía yo, pero cuando eso se convierte en patología es el famoso premenstrual dysphoric disorder o desorden afectivo de la fase luteínica. Están después en depresión en embarazo y está también
maternity blues, depresión puerperal y depresión climatérica, que entonces vamos a pasar las diapositivas muy rápidamente. Esto supongo que también lo tendrá mi compañera. 3 al 9% de las mujeres sufren disforia premenstrual, 10 a 15 presentan síntomas de depresión en embarazo, 10 al 15 hacen depresión puerperal, obviamente, entonces esto que decir después de haber parido, y 50% cree que la sintomatología depresiva es normal en menopausia. De esto hablamos después. Síndrome premenstrual podemos haber tenido y ustedes pueden tener. ¿Qué es lo que sabemos? Me duelen las tetas, no me hables porque estoy en esos días, es parte del culto popular, te está por venir, pero da poca alteración funcional, yo no falto al trabajo por esto. Y una prevalencia del 20 al 80. En cambio, en la disforia premenstrual, lo que es más no es los síntomas físicos, sino los síntomas afectivos con irritabilidad, ánimo bajo, ansiedad. Sigue habiendo embotamiento en sensibilidad mamaria, hay una prevalencia mucho menor y uno diría, bueno no, porque son días en que una mujer está discapacitada. Maitena me vino acá, Maitena me vino de ayuda y obviamente hay lo que hay en una depresión disfórica, no en una depresión inhibida. Irritabilidad, labilidad, depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, pérdida de energía, disminución del rendimiento intelectual, disfunción física y social significativa. Más los síntomas somáticos de me duelen las tetas, estoy toda hinchada, por eso peso más, y la necesidad de hidratos de carbono de la cual ya hablamos. No me voy a detener en esto porque sería ya bastante aburrido, pero hay factores genéticos y también hay factores epigenéticos. Hay familias que tienen disforia premenstrual, pero es increíble los de los trabajos con roommates en Estados Unidos, que las dos empiezan a menstruar al mismo tiempo. Son chicas que no tienen nada de familia, a menstruar al mismo tiempo, y si una tiene disforia, la otra empieza a tener disforia. O sea que la importancia de la epigénesis. Y obviamente hay factores hormonales relacionados a la prolactina, a la hormona de crecimiento, tiroides, adrenales, a la melatonina, que hoy hablamos en otra charla que di, y también hay factores de neurotransmisores, que en realidad el que más se puede usar en terapéutica es la disminución serotoninérgica. El tratamiento son medidas higiénico-dietéticas, no sirven los antiinflamatorios. Es importante esto. En el síndrome de disforia premenstrual no hay dismenorrea, no me duele el ovario, me duele acá arriba todo, entonces no sirven los antiinflamatorios, sí hay fitoterapia, sí se actúan los SIRS y no actúan porque como aumento la serotonina me chupo un huevo, la apatía, la anedonia, y entonces no me molesta, sino que tienen una acción hormonal específica los SIRS. Que el que quiera le paso las diapositivas, actúan sobre esta enzima complicadísima, con lo cual aumentan la pregnenolona, que les dije, que es algo que hace estrógenos y progesterona. Obviamente se dan anticonceptivos, dan antisol, incluso hay medidas quirúrgicas. Pero lo que nosotros más vamos a ver como psiquiatras no es disforia premenstrual. Yo veo muchas porque me las mandan los ginecólogos. Es esto, chicas. Y esto, chicas y chicos. Chic X o S. Disforia premenstrual sintomática. Hay muchísimos trastornos afectivos que empeoran en el premenstruo. Consejo, 25% más del antidepresivo en el premenstruo. En estos casos, ¿no? Trastorno de ansiedad. Hay psicosis. Yo tenía 3 pacientes esquizofrénicas descriptas que solamente tenían brote psicótico en el premenstruo. 2 de las cuales habían sido diagnosticadas como epilepsia, porque era una vez al mes en forma paroxística. Crisis epilépticas, que viene acá. Bulimia. Las bulimias se empeoran. Si todos queremos comer más hidrato de carbono, imagínate la bulímica. Trastorno de personalidad. Las borders se cortan más en premenstruo. Y es por la labilidad hormonal, ¿no? Migrañas, esto es frecuentísimo. Asma, alergias. En esto se medica de otra manera. Esto es lo que voy a pasar por arriba, salvo 2 o 3 cosas, que es de lo que Cia me dijo, prepáralo. ¿Para qué? Ella es excelente y lo va a dar mucho mejor que yo. Estas eran las hipótesis biológicas, que es nada más que pensar que se van un montón de cosas con el parto, y mucho peor cuando el parto es inducido, cesárea o lo que sea, porque no hay tiempo de reacomodamiento, de que el cuerpo vaya pensando en esto. Bueno, estos son, entonces, sí, fíjense, los aumentos de opioides, es casi lógico, ¿no? Aumentan los opioides y aumentan la oxitocina. Si no, no tendríamos un segundo parto. Imagínate cómo dolería si no aumentarían todas estas cosas. Y el 10% de las depresiones posparto tienen anticuerpos antitiroides y se van con T4.
Esto sí se los traje porque ya que íbamos a hablar de embarazo adolescente, muchas teorías nuevas del embarazo están relacionadas con esto, con la falta de omega 3 y los ácidos grasos, la depresión post-embarazo. Y esto diferencia a las chicas en situación casi, digamos, de calle, con las chicas en situación de palacio. Todas nuestras hijas en situación de palacio comen omega 3. Las chicas en situación de calle no compran las semillas de chía, no comen salmón del Mar Rojo, no comen ni siquiera el atún de lata. O sea que ya acá tenemos una diferencia social importantísima, porque en la comida ya es distinta. Maternity blues, supongo que vas a hablar vos. Depresión posparto va a hablar ella, psicosis puerperal, que yo vi 2 en mi vida, y amacate, son generalmente bipolares, pero son gravísimas. Impacto en no tratamiento en la depresión vas a hablar vos. Impacto biológico, esto sí porque son trabajos nuestros, lo quiero contar. Tenemos descriptos chicos con retraso de mamás depresivas, retraso de efecto en la maduración de las membranas por aumento del estrés oxidativo de la depresión con parto prematuro, con partos complicados, competencia del lactógeno placentario porque aumentó la prolactina en la depresión, retraso madurativo por alteraciones tiroideas, en la depresión pasa esto, ¿no? Disminución de somatotrofinas que disminuyen las depresiones endógenas, con lo cual disminuyen los factores de crecimiento sobre tejidos fetales y hay alteración del ritmo sueño-vigilia en la madre y en el chico. Y esto es lo más importante porque ahora les voy a mostrar en penúltima diapositiva los nuevos datos. Defectos inmunológicos, virilización y vulnerabilidad al estrés por la hipercortisolemia. El 70% de las depresiones tienen madre, gente, tienen 70% cortisol aumentado que pasa por placenta, o sea que ya el chico puede nacer incluso con virilización. ¿El recién nacido mamá depresiva? Dale. Esto dale porque esto es muy bueno. Nacen con niveles altos de noradrenalina, esto lo tenemos hecho nosotros, con alteración en patrones de sueño y con asimetrías, esto es del libro, en el electroencefalograma a veces hasta los 3 años. Cognitivamente son más difíciles de consolar, más inquietos, más irritables. ¿Por qué? Porque es un bebé que nació con cortisol, bebé estresado. Y acá uno se preguntaría, vuelvo a decir que soy madre de 5, un bebé que llora, que te saca tu ciclo, es imbancable. O sea que los bebés hasta te desunen el matrimonio, hasta que empiezan a dormir bien. Pero imagínate si además sos una mamá depresiva, con un bebé que joroba más porque vos sin darte cuenta le pasaste cortisol. Y encima vos no estás como para levantarte, no dormir. O sea que eso es la importancia que antes no se veía. Depresión y lactancia, generalmente, supongo que vos también vas a hablar de esto, ¿o no? Sí, bueno, son 2 diapositivas. De lo que hiciste a la 1 de la mañana. Generalmente disminuye la patología en la lactancia respecto al embarazo. Amamantar con hipercortisolemia, generar patología. La hipercortisolemia, si la mamá está depresiva dando de mamar, también le produce irritabilidad y disautonomía al chico, disautonomía del sistema nervioso autónomo, ¿no? Evaluar riesgo-beneficio, de qué hay que dar y se puede medicar, esto lo va a hablar ella, pero uno piensa, la lactancia es un tapering biológico de los fármacos, porque uno lacta cada vez menos, pero hay fármacos que pasan más a la leche que otros. No se pueden dar benzodiazepinas y de los fármacos, no sé si lo vas a hablar vos, el más indicado ahora es sertralina porque es el que menos pasa en teta. En embarazo se pueden usar un montón, pero el que menos pasa teta es eso. Todo esto lo va a hablar ella, por suerte, porque es la parte más aburrida. TOC, trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, trastornos de personalidad, casi me quiero detener porque recién hablamos y no lo va a hablar ella y ya estoy terminando, me deben faltar 5 diapositivas. Si vamos a hablar de trastorno adolescente, lo que vamos a ver es la patología del adolescente y de la adolescente. El clúster B es la patología actual de los adolescentes, con, según Ciber, impulsividad, agresión, hiperreactividad al medio, la habilidad afectiva. O sea que es la patología de la adolescencia en todos, pero es más todavía la patología de la adolescencia en las clases menos favorecidas. O en las demasiado favorecidas. Hay menos patología de clase media, diría yo. Porque la separación traumática, real o fantasiada, diría Segismundo, pero la separación por mamá clase alta, que fueron todas niñeras y no mamá, o por mamá clase baja de tengo que salir a trabajar todo el día para darte de comer y probablemente con un papá inexistente o que no aporte económicamente, da tendencia a los border. Y entonces estas diapositivas de border son de que nosotros vemos en clases más bajas
Vuelvo a decir, en clases muy bajas o en clases muy altas, ¿no? No hay patología acá de la clase media, o hay pero menos. Border antisocial, saben que este es el clúster B, ahora en el DSM-5 está modificado, pero a mí me gusta para hablarlo, el clúster de acuerdo al DSM-4, borderline, antisocial, narcisista, histriónico. Todas se embarazan más. La narcisística para tener un clon de sí misma, la histérica porque además no toma la pastilla, juega con un anticonceptivo, juega con la posibilidad de te voy a retener, tipo telenovela, ¿no? Ahora con ADN mediante, además ya es más que la telenovela. Antisocial y border, voy a dar 2 palabras de antisocial y border. La neurobiología de los border es evidentemente, se los hago cortito, mucha amígdala, mucha emoción primaria, muchas cólera, ira, también está amor entre pero no está acá, tristeza, angustia y poco fallo orbitario, poca inhibición orbitaria. ¿Por qué? Porque los 650 genes de la corteza orbitaria, lo digo siempre que puedo, se forman por cuidado materno. Son los genes, es la corteza, ¿se acuerdan? Más humana, la corteza del control inhibitorio del yo social, se forman por cuidado materno. Cuidado materno implica alimento y cuidado. O sea que bebés con neglect, y neglect traducido como ninguneo, como dice Tafet, porque no es negligencia, es ninguneo. Sos uno más en la cadena de chicos o de... Bueno, eso produce esta falla de la expresión de la corteza orbitaria que hace una amigdalitis. La amígdala se hincha y tienen emociones primarias todo el tiempo. Y esto es lo que pasa con los borders y con el estrés postraumático. Entonces vuelve a decir lo mismo, esto en el estrés postraumático, que pasa exactamente lo mismo en los border por conflicto muy temprano, en el estrés postraumático por conflicto más catastrófico con riesgo de vida, pero pasa igual. En los border hay un montón de cosas, yo esto lo hice hace mucho tiempo, de signos neurológicos suaves, de déficit neurocognitivos, pueden tener potenciales evocados alterados cuando tienen rasgos psicóticos, yo para ver que existen. Tienen disfunción serotoninérgica que da la impulsividad, pueden tener mayor riesgo de suicida si tienen 5HT1A en líquido raquídeo, tienen curvas psiconeuroendocrinas. Pero esta es la pregunta del momento que les sirve más allá que no se embarace la border. ¿Para qué se corta una border? ¿Para qué se automutila? Se automutila, dice este autor, que muy mal no lo encontré ayer cuando hice esta pastiche de diapositivas, se automutilan para sentirse mejor, porque descargan la tensión, porque dejan de disociar, porque dejan la cabeza en 50 cosas disociativo para estar en lo físico, porque como tienen, a ver, el único síntoma que yo no puedo decir, la neurobiología de ese síntoma, una border, y qué es realmente, o de concepto definitorio, es el vacío existencial. El aburrimiento existencial. Ese no tiene neurobiología. Puedo explicar esto de las automutilaciones, puedo explicar las experiencias traumáticas tempranas, pero esto sí, el vacío. Entonces es como que necesitan transformar el dolor emocional en dolor físico, que es más fácil. Pero acá viene y evitar el suicidio. Y acá viene algo increíble. ¿Por qué el dolor físico? Sin embargo, cualquiera de nosotros se pincha con un clavo y dice, ay, las borders siguen. Y uno dice, ¿no les duele? Fíjense, el 60% no les duele. ¿Por qué no les duele? Y acá no está en esta diapositiva, no la encontré. Porque tienen un subsistema opioide hiperactivado. O sea que de verdad les duele menos. Al revés que la histeria, que tiene un sistema opioide hipoactivado. Y de verdad le duele más. Entonces, el 60% no tienen dolor. Y miren esto. El abuso temprano, el ninguneo, los traumas, pueden dar esto, que el sistema opioide endógeno esté hiperactivado y no sientan dolor, lo que acabo de decirles. La disminución en la sensibilidad al dolor siguiendo experiencias traumáticas tempranas se reportó tanto en estudios animales como en estudios humanos. ¿Qué me conturcí? Nos estamos poniendo de acuerdo con Segismundo. Y el antisocial... Dos cosas, porque obviamente estamos criando una sociedad con más antisociales si no hay freno orbitario. Los ladrones matan, ¿viste? No tienen códigos, roban y matan. ¿Cómo no van a matar si no tienen un sistema? Y encima, lo poco que tienen, el Paco, lo que más destruye son las últimas neuronas, que son las del sistema inhibitorio prefrontal. O sea que, ¿cómo no van a matar? No estoy haciendo apología al delito, ¿no?
Los antisociales tienen un montón de estas cosas, no importa, pero esto me importa. Respuestas electrodérmicas alteradas. ¿Y por qué me importa esto? Porque cuando se puso de moda, Chiche Heblum ayudó, la máquina de la verdad, tienen respuesta electrodérmica de que pueden mentir y no se registran. Y esto es bueno del lenguaje carcelario, ¿viste? Que dicen tienen la piel curtida. Y es verdad. Como decir, al segundo muerto tiene la piel curtida. Vos le pones y la respuesta electrodérmica en un electromiograma es más tardía. O sea que yo todo esto se los muestro para saber que hay patología. Medicar o no medicar, la doctora, y esto siempre digo, es mejor una mamadera, para los que no son argentinos, con amor, que una teta con cortisol. O sea que es mejor y podés dar el mismo apego. No estoy diciendo fuera lactancia, estoy diciendo, si es una situación grave como nos va a explicar ella, es mejor mamadera, dada con tranquilidad. Todos hemos usado sacaleche y no es lo mejor. Y esto sí no lo tiene casi nadie, porque hay cosas peores. El regaliz, esto lo aprendí en un congreso de estrés en Leiden hace unos años, en Holanda. El regaliz en las golosinas da inhibición de la beta hidroxilasa de esteroides, impidiendo la conversión de corticosteroides a corticosterona, que tiene menor actividad, o sea que da un hipercortisolismo permanente. Comer regaliz en el embarazo, caramelos media hora, dan un hipercortisolismo como si tuvieras depresiva. Pero lo que es peor es que el regaliz no está solo en los caramelos media hora. Como es mucho más barato que el azúcar, se está usando en todos los caramelos. O sea que uno tendría que decirle a una paciente, no comas caramelos. Los bebés nacen con altos patrones, es un trabajo a muchos años, de estrés, y a los 12, 15 años más complicaciones psicológicas y metabólicas por el regaliz. Y yo creo además que, hablando de adolescentes, se embarazan, putean obviamente, con toda razón, porque no buscaban el embarazo, o sí, si eran borders, antisociales o histriónicas, a lo mejor sí, pero después están en el nirvana, defienden a su embarazo, y las que estuvimos embarazadas sabemos que defendemos el embarazo. Y una de las hormonas por lo cual hacemos esto es la oxitocina. La oxitocina es lo que se llama hormona del aquerenciamiento, hormona del toqueteo, es la que me hace querer estar en esa situación que me da placer. Primera secreción de hormona oxitocínica, lactancia, obviamente, diada madre-hijo. Después la oxitocina se libera por succión, por pezón, pero también por caricias. Las mujeres tenemos 5 veces más receptores táctiles a oxitocina que los hombres, por eso siempre digo, los hombres deben aprender a acariciarnos antes de penetrar, porque modula las relaciones sociales de pareja y de apego. Y más aún, es una sustancia amnésica. Amnésica quiere decir que si no, no tendría un segundo parto. Y además, como es la hormona que te prepara para la sexualidad, siempre digo que la excusa de la infidelidad femenina es cuando llegas tarde a tu casa y mal. ¿Con quién estuviste? No sé, me acarició tan bien que ya me olvidé. La oxitocina, bueno, esto no importa. Y esto que no se ve, pero es la última diapositiva, para decir que ahí en la mitad debería decir fenotipo vulnerable, quiere decir uno es más vulnerable a tener un clúster B, una bipolaridad, una depresión, un trastorno de ansiedad, por predisposición genética. Esto es la neurobiología de las series complementarias freudianas. O sea que es predisposición genética, que se lo olvidaron muchos posanalistas, ¿no? Pero que Freud la ponía. Más eventos adversos tempranos, en los cuales lo que hacían psiquiatría biológica ultranza los puteaban, sin embargo están. Cualquiera de las dos cosas, más o menos de una, te da un fenotipo vulnerable. Ese fenotipo vulnerable vas a tener disfunciones psiconeuroinmunoendocrinas, menos neurogeneración, más neurotoxicidad, que va a hacer que seas un pequeño discapacitado ante las crisis vitales, que es la parte de abajo, serie complementaria freudiana, donde cualquier evento vital o traumático de la adultez va a actuar sobre un cerebro discapacitado y un sistema neuroendocrino discapacitado que te va a dar cambios conductuales que van a terminar dándote alguna patología. Así que ahora sí, muchas gracias. Vuelvo a decir... Vuelvo a decir que a ella ahora le dejo la tap work de...
necesitas después. Bueno, ya no estoy encontrando el mouse. Listo. ¿Lo encontrás? No veo la flechita. Auxiliares de sala, ¿tenemos? Acá está. No encuentro la flechita. ¿Me encontraste? Yo no veo nada. Ahí. Ahí. Ahí está. No encontraba la flechita para poner. Bueno, buenas tardes. Gracias, Andrea. Como dijo... Sí, me presento, mi nombre es Silvina Mazaira, yo soy médica psiquiatra, actualmente soy vicepresidenta del capítulo de Salud Mental de la Mujer, soy docente en la Facultad de Medicina de la UBA, del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría, y trabajo en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas. Bueno, Alfredo nos pidió que organizáramos este encuentro y se mandó la jugada de decirle a ella que preparara, que faltó una disertante. Entonces le dice a ella que prepare la charla que voy a dar yo y a mí me hace dar la charla después de ella, que les puedo asegurar que no está bueno porque después de Andrea, yo estaba chocha porque Andrea iba a dar perimenopausia. Entonces venía adolescencia, después venía yo con el embarazo y después venía Andrea y hacía el cierre. Y me toca... Así que gracias a Alfredo por hacernos este favor. Bueno, pero sos el jamón del sándwich. soy el jamón del medio. Sí, gracias. Bueno, la idea, en realidad, como era un simposio bastante abierto con respecto al tema del el ciclo sexual femenino y los trastornos psiquiátricos, la charla era bastante amplia, porque decía problemas psiquiátricos a lo largo del ciclo de vida sexual femenino. Y yo tengo que hablar de embarazo, parto y puerperio, que es a lo que en general me dedico. La verdad es que era bastante amplio, entonces empecé a preparar las diapositivas y no sé, ahora tengo un montón de diapositivas. Pero después me quedé pensando que cuando trabajamos, porque la charla que yo doy es más clínica, digamos, trabajando desde el punto de vista clínico, atendiendo pacientes mujeres que se embarazan o que tienen deseos de embarazarse, surgen un montón de problemas. Entonces después me quedé pensando, yo voy a hablar de los trastornos psiquiátricos, pero vamos a ir definiendo juntos si esos son los problemas que tenemos, porque... nos surgen muchos problemas cuando atendemos a este tipo de pacientes. Bueno, esto es como para comenzar con el tema de los mitos y las realidades, ¿no? Uno de los mitos es que las pacientes psiquiátricas no pueden tener hijos, o ¿por qué? Porque van a ser malas madres, ¿no? Porque no van a estar capacitadas de cuidar un chico, porque no pueden... ahí la vi también a Laura Lorenzo en el auditorio, que Laura también se dedica a esto y que debe recibir, así como recibimos nosotros, pacientes que una situación muy puntual del otro día en el hospital. Me llega una paciente, yo trabajo en el Hospital Alvear en la ciudad de Buenos Aires, me llega una paciente de otro hospital que la mandó la profesional que la atendía, que estaba una paciente muy medicada, con un diagnóstico de esquizofrenia, con su pareja, diciéndome que querían tener un bebé y que era la última puerta que podían tocar antes de que alguien les siguiera diciendo que no. La verdad que fue una situación tremenda, porque no es paciente mía, yo no la conozco, no la vi, no se atiende en el hospital, estaba como totalmente como por fuera del sistema, pero lo que me impactó fue que tanto la profesional que la atendía le dijo que si ella quería quedar embarazada se iba a tener que buscar otro psiquiatra, y que la ginecóloga a la cual ella consultó le dijo que si se quería quedar embarazada también tenía que buscar otro ginecólogo. Lo cual esto no es mentira, es bastante frecuente. ¿Es fácil? La situación que esta paciente planteaba, ¿era fácil? Y la verdad que no, era remarla en dulce de leche, realmente, porque la paciente tenía más de 40 años, no sabía qué estado ginecológico tenía y tomaba un plan de medicación así, empezando por una benzodiazepina, con litio, con antipsicóticos atípicos, un poquito de valproico, o sea, desde ya que... era complejo, es compleja la situación, pero lo bueno de toda esta situación es que venía ella con su pareja estable de hacía más de 3 años diciendo que tenían el proyecto de que querían tener un hijo, de que lo habían pensado y que querían ver si era posible. Entonces,
Yo no sé si es posible, realmente no. Yo lo que les dije es, no sé si es posible. Lo que primero me parecía a mí que había que hacer, y que a eso es a lo que los encaminé, mi hospital es un hospital psiquiátrico, con lo cual lo más parecido a los médicos que hay somos nosotros y hasta por ahí, y tenemos un clínico, un cardiólogo y un neurólogo ahora que nos dan pertenencia médica, digamos. O sea, dije, no tenemos ginecólogo, la mandé a un servicio de ginecología para que en principio la estudiara, la viera un ginecólogo para ver cómo era su fertilidad, porque tenía 42 años, con lo cual por ahí estamos haciendo todo este de pelote y o la TSH le da mal, o la antimileriana le da mal, o la capacidad ovárica es 0. O sea, antes de ver qué problema tenemos, por lo menos saber en qué situación estaba, ¿no? Y eso mínimamente le abrió una puerta, porque la verdad es que ella estaba ya condenada. Yo no sé si esa paciente va a ser buena o mala madre. Yo le pregunté si tenía alguien que la ayudara, porque la verdad que embarcarse en la cuestión de la maternidad es difícil para cualquier mujer y necesita en general, cualquiera, no hablo de las pacientes psiquiátricas, todas necesitamos a alguien que te colabore, que te dé una mano. Generalmente es una mujer la que te colabora y te da una mano en la cuestión de la crianza y sobre todo al principio. Esta paciente tenía solamente a su marido, que también estaba en tratamiento, o sea que ahí estaban medio solos. Pero bueno, y ya va a volver, porque va a ir al ginecólogo y va a volver y después veremos. Pero realmente esto que pasó no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que cualquier mujer, no solamente una mujer con un problema psiquiátrico, se embarace sin saberlo, sin buscarlo, por accidente o porque no se cuidó una vez y justo quedó embarazada. La mayoría de los embarazos son no planificados, o sea, que pase esto ya hablaba como de cierta buena predisposición y buen pronóstico de esta pareja. Bueno, este otro mito es que las mujeres con padecimientos mentales no pueden tener hijos, y esto es lo que se le había dicho, ¿no? Que no podía tener, y que en realidad los embarazos son muy frecuentes porque la patología psiquiátrica en la época en la edad fértil de los 14, 15 años hasta los 40, 41, 42, es muy frecuente, sobre todo los trastornos de ansiedad, es el inicio de la patología psicótica, con lo cual es muy frecuente que una paciente que tenemos en tratamiento tenga la idea de quedar embarazada o directamente quede embarazada, y no por eso hay que ni rasgarse las vestiduras ni echarla. Claro, entonces las posibilidades de los escenarios son que venga una paciente como esta, por ejemplo, y haga una consulta preconcepcional y entonces diga lo que yo estoy tomando o la patología que yo tengo puede hacerle mal al desarrollo del embarazo. Eso es bárbaro que suceda, no sucede la mayoría de las veces, ¿sí? Esto que ocurrió es medio una rareza. Ellos tenían un deseo muy fuerte, evidentemente, porque antes de buscarme a mí fueron a buscar a otra colega que trabaja en otro hospital, pero que como no tiene nombramiento de planta no la encontraron. Entonces le preguntaban a los distintos y no la encontraron. Y yo sé que trabaja en ese hospital, pero no la encontraron. O sea, ya habían ido como 2 o 3 veces al otro hospital y después vinieron a verme. La otra situación es la del embarazo no deseado, de la cual ya hablamos un montón en el simposio de la UNA con respecto al tema de la interrupción legal del embarazo. El embarazo no deseado es muy frecuente en la población en general y sobre todo en las pacientes con trastornos psiquiátricos crónicos. ¿Por qué? Porque son más vulnerables, porque tienen menos acceso a la información, menos capacidad de cuidados, menos controles ginecológicos de rutina, están más solas y son más vulnerables, sobre todo en los periodos de descompensación, de sufrir algún abuso sexual. Con lo cual el embarazo no deseado es una situación posible y para la cual tenemos que estar informados, ¿sí? De que hay una legislación, no me voy a extender de vuelta en eso porque ya hubo un simposio, pero hay una legislación de interrupción legal del embarazo contemplada por la ley. Entonces, tenemos que estar ayornados con eso para poder informar y para poder acompañar en el caso de las mujeres que tomen esa decisión o no. Luego están las mujeres que tienen un embarazo programado, que entonces uno ahí les dice que tienen que uno intenta que la paciente esté más estable para el momento en el que va a quedar embarazada, a veces lo logramos, a veces no lo logramos. Otra situación es la típica, que esta es la más frecuente sin duda, que es que una mujer está tomando medicación psiquiátrica, tiene Levatez positivo y por decisión propia, o porque le dice una amiga, o porque le asusta a la familia, o porque le dijo el psiquiatra, suspende de golpe la medicación. Y entonces frente a ella, o el ginecólogo, o alguien, o Google, a mí tenemos ejemplos de todo tipo, suspende de golpe la medicación y eso es un gran problema porque depende de la paciente, pero en pacientes que tienen internaciones anteriores o un curso de la enfermedad más tórpido, esto es como que casi le pone la firma a una descompensación en el corto plazo, digámosle aproximadamente, pensando en las vidas medias, 1 mes después de la suspensión. O sea,
eso no es la mejor, es la peor de las conductas, digamos. Y después hay pacientes que vienen y dicen, yo quiero quedar embarazada, pero sé que si dejo de tomar el litio, por ejemplo, o si dejo de tomar el medicamento que sea, a mí me pasó que lo suspendí y me descompensé. Este medicamento me salvó y yo no lo quiero dejar de tomar. ¿Qué opciones tengo con respecto al embarazo, ¿no? Entonces lo que hacemos es esto que es la consejería preconcepcional, que es hablar de la cuestión de la maternidad, de lo que implica la maternidad, de quién la va a ayudar, cómo se va a ayudar y de los efectos tanto de la enfermedad, digamos, de la enfermedad psiquiátrica sobre la posibilidad de la continuidad del embarazo, sobre el pronóstico obstétrico y la posibilidad de, si se suspende la medicación, qué pasa justamente con eso. Tenemos otros temas también, como por ejemplo el tema de la obesidad, el tabaquismo y la actividad física, que son en pacientes muy sedentarias. Estos sabemos que son situaciones que complican el pronóstico obstétrico y que también tienen que ser tomadas en cuenta por nosotros. Siempre pasa, por lo menos a mí me pasa, en general, las pacientes que están tan preocupadas por el tema de la medicación, o la familia sobre todo, por ahí no se preocupan si la paciente fuma. Entonces, tenemos pacientes que a lo mejor toman 0,5 o 1 miligramo de clonazepam, pongo un ejemplo, pero fuma 10-15 cigarrillos por día. Y entonces esos 10-15 cigarrillos por día, al obstetra no se lo dijo porque le da vergüenza, fuma a escondidas, y a nosotros, si no preguntamos, tampoco nos lo dice. Pero no le tiene miedo al cigarrillo, porque como lo conoce toda la vida, sigue fumando. Entonces, a veces se jerarquiza mucho más el riesgo de la medicación que el riesgo del tabaco, por ejemplo, que sabemos que es durante el embarazo fumar disminuye el aporte de oxígeno, los bebés son más chicos, hay partos prematuros, hay menor crecimiento placentario, con lo cual sabemos que eso claramente es nocivo para la continuidad del embarazo. Bueno, después está este tema del riesgo genético, que muchas mujeres, sobre todo las que tienen trastorno bipolar, vienen y preguntan. También me pasó con pacientes con esquizofrenia que te dicen, si yo tengo un bebé, ¿va a tener lo mismo que tengo yo? Y la verdad que nosotros no podemos responder esa pregunta. Sería como decir, yo tengo los ojos color marrón, ¿mi hijo va a tener los ojos color marrón? A ver, sabemos que hay enfermedades mentales, puntualmente el trastorno bipolar y los trastornos afectivos, que tienen una carga genética importante y una vulnerabilidad genética importante. Ahora, no podemos asegurar que un hijo le va a salir con alguna enfermedad mental. Eso no está en nuestros saberes. Y después que si vamos a atender este tipo de pacientes, tenemos que tener el teléfono del obstetra, del pediatra, porque lo que nosotros digamos tenemos que estar de acuerdo con los obstetras. Si no estamos de acuerdo con el obstetra, la cosa no funciona, y por lo menos en mi experiencia soy yo la que llama al obstetra. Ningún obstetra me llama. Soy yo la que lo llamo, le digo, le explico y le advierto a veces que la paciente por ahí es más grave de lo que él piensa porque no le dice. Me pasó con una paciente que atendí hace mucho, que tenía un cuadro psicótico durante el embarazo y que tuvo una psicosis puerperal y todo, pero no era de las más graves. Entonces ella se daba cuenta que lo que le pasaba era muy raro, porque era muy inteligente, entonces no le decía nada al obstetra. El obstetra la veía, una mujer de clase media alta, y no sabía que ella tenía sus ideas delirantes. Ella seguía mientras tanto con la risperidona, ¿no? Pero tenía ideas delirantes. Cuando nació tuvo un cuadro psicótico en el sanatorio, o sea, pero el obstetra estaba como al margen, porque ella podía manejarlo, no estaba tan descompensada, o sea... Sí, no le decía. Y como no le preguntaba, no le decía todas las ideas que tenía. Bueno, el factor tiempo es fundamental. Una cosa es el primer trimestre, otra el segundo y otra el tercero. Por eso es importante no entrar en pánico y tenemos que saber en qué momento de la gestación nos enteramos que la mujer está embarazada. Porque una cosa es enterarse en el primer trimestre, hasta la semana 14, cuando los órganos se están formando y hay riesgo de malformaciones congénitas, y otra cosa es enterarse después, cuando los órganos ya se han formado y el sistema nervioso central se sigue mielinizando y sigue habiendo generación neuronal, pero sería como el único. Todos los demás órganos que pueden tener malformaciones congénitas ya finalizaron su formación al primer trimestre. Entonces, a veces uno ve conductas muy disruptivas en la semana 11, por ejemplo, o 12, cuando falta muy poco para terminar el primer trimestre y la paciente estuvo medicada durante todo el periodo de organogénesis. O sea, eso tenemos que saberlo, tratar de saberlo de entrada. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la derivamos al control obstétrico y pedimos una ecografía de urgencia, que ahí con la ecografía, porque muchas veces las pacientes nuestras que estaban en amenorrea por la medicación, por ejemplo,
no saben exactamente cuándo fue la fecha de última menstruación, o porque no es que no estaban en la amenorrea, sino que eran irregulares y no tenían control de cuándo fue, entonces por ahí se pueden enterar después de la segunda falta y no de la primera. Bueno, esto en realidad es una diapositiva para mostrar que esta guía es una guía de las NICE, del National Institute for Health and Care, que es del año 2016, y en realidad es para mostrar que uno escucha mucho que se dice que no hay mucha información al respecto. Y la verdad es que cada vez hay más información con respecto a los medicamentos que utilizamos. Entonces, no es cierto que no hay información. Hay información y hay que buscarla. ¿Hay información de los últimos medicamentos lanzados al mercado? No. ¿Por qué? Porque justamente lo que no se puede hacer son estudios controlados doble ciego contra placebo, como en el resto de la medicina. Pero sí se puede tomar la información de los reportes de casos. Y hay cada vez hay más casuística de reportes de casos de pacientes que transcurren su embarazo medicadas con antidepresivos, con estabilizadores del ánimo, con antipsicóticos, con benzodiazepina. O sea, se va conociendo, no al modo del resto de la medicina como se hacen los estudios, pero sí se va conociendo de la experiencia que van teniendo otros. Entonces, tenemos que informarnos. Hay bastante escrito en la bibliografía internacional. Por eso puse esto como que es... Y este es del año 2016, o sea, ya tiene 2 años, ¿sí? Y es una guía, o sea que para que se elabore una guía tuvo que haber primero muchos casos, claro, consenso y muchos casos publicados, ¿sí? Entonces, lo mejor para esto es, si uno no está muy ayornado, tomarse un tiempito y decirle a la paciente, vamos a investigar, no hagas nada. Si uno no la deriva, dice, bueno, no hagas nada todavía, no modifiquemos nada de hoy para mañana, y de hoy para mañana me fijo y busco, porque la verdad que hay mucha información. Bueno, esta guía es de los británicos, que es como siempre son muy conservadores, ¿no? Y lo que determinan es no administrar valproato en mujeres de edad fértil directamente, ¿sí? Y siempre informar en las mujeres de edad fértil, aunque no hablen de la cuestión del embarazo, tenemos que incluir la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, y que las mujeres tengan o no tengan pareja estable, probablemente tengan una vida sexual que puede ser activa o no, pero tenemos que estar informados y tenemos que hablar con ellas de si toman algún método anticonceptivo o no, y orientarlas en ese tema, ¿no? Bueno, esto que hablamos de las consecuencias de que cuando tomamos decisiones con respecto a estas pacientes, ya sea de mantener un tratamiento farmacológico o de suspenderlo de acuerdo al curso de la enfermedad de esa persona, siempre corremos un riesgo. Nosotros por ahí querríamos no tomar ningún riesgo, pero somos médicos y sabemos que en todas las conductas que tomamos algún riesgo asumimos. De hecho, siempre que vamos para un lado dejamos de ir para el otro. Entonces, la verdad es que no hay ninguna salida en esto que sea en la cual no haya ningún riesgo. Si la mujer suspende la medicación, tiene riesgo de recaída. Si la mujer no suspende la medicación, tiene el riesgo que vamos conociendo con respecto a la medicación que recibe. Bueno, esta es la ecuación riesgo-beneficio, justamente, ¿no? Con tratamiento farmacológico. Este está acá. ¿Con estos dedos, no? ¿El puntero? Sí. Sí, el de arriba. Bueno, nunca puedo con el puntero. Es una cosa... Ahí está. Bueno, justamente con tratamiento farmacológico tienen el riesgo de uso por el uso de los fármacos, ¿no? Y el riesgo por discontinuación, y sin tratamiento el impacto negativo de la patología psiquiátrica en el embarazo y el recién nacido, que es lo que comentaba Andrea con respecto a la situación de estrés que se cronifica, la hipercortisolemia y el impacto que tiene eso en el desarrollo del sistema hipotálamo, hipófiso, adrenal del feto. Entonces, esto es aplicable a todas las patologías. Tenemos que tratar de tener consenso con el obstetra y con el pediatra. Por experiencia, cuando uno va en contra de lo que dice el obstetra, la paciente se va y queda muy angustiada, porque si tenía confianza con nosotros... Y para el tema de la lactancia hay que hablar y buscar el apoyo del pediatra. Hay pediatras y pediatras. Los obstetras en general, la verdad que últimamente están bastante más amplios, sí. Están bastante más amplios, pero los pediatras muchas veces con la lactancia, vieron, bueno, acá somos de
todo el país y de distintos países también, pero yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, que es pro lactancia materna a rajatabla, es lo mejor que podemos hacer siempre. Y la verdad que justamente las pacientes que nosotros vemos son las pacientes que ponen en cuestión ese tema y que entonces es la mejor forma de alimentación para los bebés, pero no en todos los casos, no en todas las situaciones, y justamente son las pacientes que nosotros vemos. Bueno, vamos a hablar, Andrea hablaba de la cuestión más neuroendocrinológica. Lo que quiero comentar es que la depresión en el embarazo es frecuente. Yo acá puse prevalencia al 13%, pero hay reportes hasta 20%, ¿sí? Y lo que pasa es que en el embarazo, sobre todo al principio, los síntomas son superpuestos, entonces la falta de ganas, el desinterés, las ganas de dormir, cierta como apatía, se pueden confundir. Lo que es menos confuso es la cuestión del rechazo del embarazo. Eso ahí no queda mucha duda cuando viene una mujer que quiso quedar embarazada y viene y dice, no quiero tener este embarazo, o siento que esto... Lo que muchas veces dicen es, siento que esto no es lo que esperaba, esto me está comiendo, no soy yo, ahora no soy yo. Son frases como bastante duras las que hay que escuchar cuando las pacientes... Sí, el inquilino, el alien, el monstruo, así son las frases de las pacientes depresivas o cuando ya son psicóticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esto de los problemas, no? Si suspendo rápidamente el antidepresivo, si se suspende rápidamente el antidepresivo, está estudiado que más del 70% de las mujeres recaen durante el transcurso del embarazo. Si tomo un antidepresivo, ¿qué hago? ¿Lo cambio por otro más seguro? ¿No? Y ahí es un tema porque si una mujer respondió a un antidepresivo, hay que ver la historia farmacológica. Si esa mujer con ese antidepresivo respondió y fue el primero que se le dio, nosotros sabemos que cuando administramos un antidepresivo, la latencia del efecto antidepresivo es de 10, 14 días, con lo cual ahí ya tenemos 2 semanas de embarazo. Y nos estamos jugando la eficacia. Si una mujer viene con un medicamento que es eficaz y se lo cambio por otro, a ver si es eficaz, tampoco lo puedo cambiar de un día para otro, o sea que tengo que superponerle medicamentos, con lo cual le agrego riesgo. No es una decisión fácil, ¿sí? Si la paciente viniera, por ejemplo, con un antidepresivo de los más nuevos, en los que no hay información publicada, ahí uno diría, no tenemos información, y entonces el riesgo no lo podemos dimensionar. Si es un antidepresivo de los que ya conocemos, por ejemplo, un dual o un tricíclico o un IRS, o la pregunta que surge siempre entre los residentes es si venía tomando paroxetina, ¿qué hacemos? La paroxetina fue recategorizada a una categoría mayor de riesgo fetal, y entonces a veces también uno se vuelve más papista que el papa y le quiere sacar la paroxetina y ponerle sertralina, por ejemplo, pero no sabemos si va a ser eficaz. Entonces tenemos que ver en qué semana del embarazo está, ¿sí? No se podría hacer una receta con respecto a eso. O sea, tenemos que saber que por minimizar el riesgo potencial, asumimos un riesgo que es mayor, porque el riesgo de recaída por suspensión de la medicación es mayor que el riesgo potencial de la paroxetina por el uso en el primer trimestre. Entonces ahí hay que medir bien los riesgos y a veces nos asustamos un poco. Bueno, esto de la vergüenza, ¿no? Las mujeres sienten vergüenza, en general también tratan de caretearla y no decirle al obstetra o a nadie que están deprimidas, y cuando, en general, por lo menos en mi experiencia, cuando vienen a consultar, ya pasaron por la psicóloga, por el Mano Santa, ya hicieron todo lo que tenían que hacer, porque nadie quiere ir al psiquiatra estando embarazada, ninguna, digamos, y menos si lo buscaron, digamos, porque no es lo que se buscaba, van a la obstetra y tratan de no decirlo. Entonces, esto del rechazo del embarazo es lo que comentaba previamente, y lo del planteo del aborto como solución me lo planteó una paciente un día que vino, esposa de un médico, y me dijo que ella estaba en la semana 17 de embarazo, que quería abortar porque ese embarazo que había buscado no lo quería más. ¿De qué estamos hablando? Le dije, estamos en la semana 17, esto fue hace unos años. Bueno, le digo, y claramente era porque era una paciente que estaba deprimida, que bueno, finalmente hizo tratamiento, salió de la depresión, el cuento fue bueno porque tuvo su bebé, se pudo apegar con el bebé y con el otro hijo, o sea, era su segundo embarazo, o sea, la cosa esa funcionó. En otra situación, una paciente de encima familiar de un médico muy prestigioso y muy conocido, me viene a ver y me plantea que lo que quería era abortar porque ella no pensó que el embarazo iba a ser de esta manera en el primer trimestre. Y la verdad es que yo creí que estaba deprimida y le dije que por lo menos
se tomara un tiempo, que esperara un poquito para tomar la decisión, porque estaba en el primer trimestre y había tiempo, y no lo logré. Se tomó un tiempo, pero tomó la decisión de interrumpir el embarazo porque se dijo que no era lo que ella esperaba, que no es lo que quería, y me quedé después con la duda de si estaba deprimida o no. Yo la vi una sola vez, a mí me impresionó que sí estaba deprimida y que por ahí si le hubiera dado un changüí la cosa la hubiera podido modificar. No, esta no tenía marido médico, la del marido médico anduvo bien. Sí. Así que bueno, eso lo puse porque es una situación que yo, de lo que leo y qué sé yo, no me pareció que fuera una opción, pero me ocurrió en la clínica como una opción que alguien vino y dos pacientes vinieron y me lo plantearon directamente, ¿no? Bueno, con el trastorno bipolar tenemos muchas situaciones problema. La primera es que las pacientes quieran tener bebés, ¿no? ¿Qué hacemos con los antirrecurrenciales, no? Lo suspendemos, le damos litio, le damos ácido valproico, le damos carbamazepina, le damos antipsicóticos, porque en general, aparte, vieron que las pacientes bipolares no vienen medicadas con 600 de litio. No vienen medicadas con eso solo, vienen medicadas con un plan, claro, con el combo de varios antirrecurrenciales, y entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Bueno, acá me salté un montón de diapositivas, pareciera. Bueno, creo que las tengo más adelante. A ver, esperen. A ver. No las puse. Bueno, con respecto al trastorno bipolar, entonces, el litio es el antirrecurrencial por excelencia y los artículos más viejos hablaban de un riesgo de teratogenia mayor al aceptado actualmente. De hecho, esta posición se vio que en esos trabajos estaba sobredimensionado el riesgo de la malformación de Epstein, que es la malformación cardíaca que generalmente puede provocar el litio, digamos, asociada al uso del litio. Se vio que en esos trabajos las pacientes estaban polimedicadas, consumían alcohol, consumían tabaco, entonces es como que se le dio un riesgo mayor al aceptado actualmente. Lo que se sabe es que si una mujer suspende abruptamente el litio, tiene una recaída post-suspensión en el corto plazo y actualmente hay una posición más en relación a sostener el litio, hablando con la paciente, o durante todo el embarazo, o negociar el primer trimestre, ver si se puede bajar un poco y después volverlo a incluir en el resto del embarazo. Con ácido valproico y con carbamazepina esto no es así, son teratógenos más conocidos, sobre todo el ácido valproico, y se trata, por lo menos para las pacientes psiquiátricas, se trata de evitar en el primer trimestre y, como decía la guía NICE, evitar directamente el uso durante todo el periodo de edad fértil. El problema lo tienen los neurólogos con las pacientes epilépticas, que ahí no les queda otra y las pacientes asumen el embarazo con el ácido valproico y asumen el riesgo de teratogenia, digamos, porque el riesgo de la epilepsia descompensada supera el riesgo de la posibilidad de teratogenia. Después tenemos los aliados que son los antipsicóticos atípicos, ¿no? Los antipsicóticos atípicos, la verdad es que cada vez hay más conocimiento sobre el tema del uso, sobre todo con risperidona y olanzapina, más que con quetiapina. Entonces, se están utilizando en el embarazo, no parecen asociarse con alguna malformación congénita por el uso en el primer trimestre, pero tienen otro riesgo, que es el aumento de peso desbocado, medio desmedido, y la posibilidad de la diabetes gestacional. Entonces, se pueden utilizar, pero hay que saber que nos enfrentamos a otros riesgos que son durante todo el embarazo y no acotados al primer trimestre. Lo de la herencia es lo que mencioné previamente, y otra cosa con respecto al litio es que se asume ahora que se puede utilizar, pero siempre con cuidados, midiendo la litemia. Hay que hacer una ecocardiografía fetal en la semana 18, luego del primer trimestre, para ver si efectivamente hubo alguna malformación cardíaca o no, y por el uso en el último mes del embarazo sí puede haber efectos en el recién nacido, que es el floppy infant syndrome. Entonces, para eso se trata de disminuir la dosis en el último mes, si es posible, y para evitar la intoxicación en la mujer. Yo te tendría que ir dejando, ¿no? No, pero presentarlo. Bueno. Este es el tema de las pacientes con trastornos de ansiedad. Cuando uno habla de todo esto y habla de las bipolares y de las pacientes con esquizofrenia, pareciera que son las más graves. Y tendríamos que consensuar a qué llamamos gravedad. Las pacientes con trastornos de ansiedad pasan unos embarazos horribles, tremendos. Laura hace así porque también la deben llamar. Tremendos, ¿por qué? Porque cuando una mujer decide quedar embarazada, tiene que asumir un costo propio, que es la incertidumbre.
Y hay mujeres a las cuales les cuesta más asumir ese costo. Las pacientes con ansiedad no soportan la espera, no, necesitan saber que todo va a estar bien y nadie les puede garantizar que todo va a estar bien. Yo tengo pacientes que... La ansiedad anticipatoria es negativa siempre. Claro, todo va a estar mal, bueno. Yo tengo cuentos de todo tipo con respecto a eso. Los peores son una paciente que pasó un embarazo horrible diciendo que todo iba a estar mal, que todo iba a estar mal, que tenía mucho miedo, le habían robado, se había mudado, tenía un estrés postraumático también. Bueno, la pasó espantoso durante el embarazo y después, cuando nació su hija al principio estaba bien y después descubrieron que tenía un síndrome genético. Ella me había consultado después del primer trimestre y esto no había sido diagnosticado. Con lo cual la bebita falleció a los 2 meses. Y entonces ella decía si no sabría ya previamente que algo estaba mal, porque a esta se le confirmó que estaba todo mal. Después de esa yo empecé como a mirarlas con otra cara, a las que dicen que todo va a estar mal. Pero pasan de ecografía en ecografía, y siempre van a cualquier ecografista. Es difícil ser ecografista, porque no tenés que cara de póker permanente, porque cualquier gesto es interpretado como que algo está mal. Y estas pacientes no se conforman con el gesto. Preguntan y entonces él le dice, bueno, sí, hacete otra en una semana. Y ahí es todo el embarazo de ecografía en ecografía, ¿no? Entonces demandan medicación y después la familia, lo que me ha ocurrido, no quiere que tome la medicación, entonces la paciente queda atrapada entre su necesidad de calmarse, su necesidad de dormir y la necesidad de calmar a la familia, y la familia que te amenaza y te dice, bueno, está bien, vos dale 0,5 de clonazepam, pero si algo le pasa al bebé, bueno. Y ahí estamos esperando que pase... Y ahí estamos pasando, esperando que el tiempo pase ella, nosotros, el marido, el obstetra, ¿no? Lo que sí, con las pacientes con trastorno de ansiedad no se indican benzodiazepinas regladas como siempre, se tratan de evitar. A ver, esto es lo teórico. ¿Podemos siempre? Y la verdad que no. Muchas veces terminan con cierta regularidad en el uso de benzodiazepinas. La más indicada, la que preferimos, es el lorazepam, porque le escapa el metabolismo hepático, porque es como le cuesta menos metabolizar al feto. Pero a veces no se puede y a veces las pacientes toman la medicación durante todo el embarazo. Lorazepam. Y lo que sí está indicado, y no hay que dudar con respecto al tratamiento, es cuando la mujer tiene un ataque de pánico. Una cosa es la ansiedad, lo que decía ella, la ansiedad anticipatoria, el trastorno de ansiedad generalizada, y otra cosa es tener un ataque de pánico. Cuando la mujer tiene un ataque de pánico, eso hay que medicarlo. Cuando nos llega a la consulta, se medica en dosis puntuales con clonazepam o alprazolam o lorazepam, ¿sí? Cualquiera de ellas sublingual. ¿Y por qué? Porque todo el ataque de pánico genera una descarga hiperadrenérgica masiva y eso está asociado, el tema del trastorno de pánico descompensado durante el embarazo, con la presencia de partos prematuros o desprendimiento placentario. O sea, ahí en esas situaciones, obviamente que cuando yo hablo de todo esto en esta mesa, doy por hecho que la mujer tiene un tratamiento psicoterapéutico, tiene un apoyo, ¿sí? No es la única herramienta, esta es la herramienta de la que disponemos en este abordaje, pero no es lo único, la mujer tiene que tener una contención y tiene que tener un espacio psicoterapéutico. Bueno, las pacientes con TOC, el TOC es bastante variable en su presentación, puede ocurrir durante el embarazo y puede ocurrir también en el puerperio, ¿sí? Es frecuente que inicie en ese momento, es bastante peor en el puerperio que en el embarazo. ¿Por qué? Porque en el embarazo la involucra a ella, pero en el puerperio involucra la cuestión del lavado y el chequeo del bebé, y eso es bastante complicado porque la mujer no sale de la casa, muchas veces me pasó de verla que no salen de la casa hasta no confirmar que el bebé está limpio, por ejemplo, y entonces lo terminan de cambiar y antes de salir tienen que hacer el chequeo para salir y lo vuelven a desvestir y lo vuelven a chequear, y los bebés la verdad que se ensucian permanentemente, entonces por ahí no estaba tan limpio como al principio, y eso es una bola que complica mucho el cuidado parental. Las mujeres con esquizofrenia tienen un curso que no es predecible, nos sorprenden muchas veces porque les suponemos desde nuestro prejuicio que van a ser un desastre, que no van a poder conectarse con el embarazo, que nada, y la verdad es que muchas veces
cumplen con los controles y se pueden manejar bien, pero son más vulnerables, tienen más riesgo de violencia y de sufrir abuso, ¿no? Y con respecto a esto de la sexualidad en las pacientes psiquiátricas, que lo venimos hablando ya en varias charlas, por ahí no tienen una pareja estable y no pudieron construir un vínculo duradero o un vínculo cercano, pero eso no significa que no tengan deseo sexual y que no experimenten placer en las relaciones sexuales, con lo cual pueden tener relaciones sexuales aún no teniendo nada de esto. Y si no lo suponemos o no lo preguntamos, después nos sorprendemos y pensamos que cómo fue que quedó embarazada, ¿no? Bueno, el síntoma peligroso es la negación del embarazo. Cuando la mujer está embarazada y lo niega o cree que está poseída o con el alien o con todo esto, y entonces pueden no avisar de su embarazo. De hecho, en mi hospital ocurrió con una paciente que estaba en hospital de día y después en externos, que era una paciente gordita y que entonces pasó de largo que estaba embarazada y tuvo el bebé en su casa. Entonces, bueno, el riesgo es el infanticidio, que no, digamos, justamente ese es el mayor riesgo que hay que tratar de prevenir, ¿no? Bueno, entonces la situación es problema con la esquizofrenia, la disminución de los cuidados prenatales cuando están descompensadas, que tengan conductas de riesgo, que tengan ideas delirantes y la negación del embarazo, el infanticidio. ¿Y qué se hace? Antipsicóticos atípicos o haloperidol, que es el más conocido, o incluso se puede utilizar la terapia electroconvulsiva, siempre con monitoreo fetal y con inducción anestésica, lógicamente, ¿no? Pero cualquiera de esos tratamientos podrían utilizarse. Los trastornos de la conducta alimentaria en el embarazo, bueno, esto los vemos, son frecuentes, el curso es variable, en general no aparecen solos, sino que tienen comorbilidad con otros trastornos como ansiedad o depresión, y está lo que la doctora Paulicis denominaba la pregorexia, que es un trastorno de la conducta alimentaria durante el embarazo para mantener el peso corporal, que son mujeres que empiezan a restringirse, que no lo hacían previamente y que lo hacen durante el embarazo porque las aterra esto de la ganancia ponderal, ¿no? Se llama Sí, a mí me pasó en el gimnasio en el que yo iba, que iba a una clase de spinning, que había una embarazada que iba a la clase, fue hasta el 9º mes. Entonces un día me cansé y le dije, bueno, mira, a vos nadie te dijo nada, pero basta, le dije, porque nos pones en riesgo a todos nosotros, porque vos te vas a descompensar acá. Vamos a tener que llamar al SAME y hasta que el SAME venga, yo lo único que puedo hacer es conseguir toallas y darte la mano, le digo, porque no, el parto, porque era increíble, nadie le decía nada, 9º mes. Y en el segundo hijo hizo lo mismo. Wow. Acá tengo esto para ir como, que es un cuadrito de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Sí? Ahí está. Uy. Ahí está. Que podemos tener anorexia, bulimia o trastornos por atracones. Y lo que quería señalar era esto, ¿no? Que los sentimientos pueden ser negativos o mixtos durante el embarazo, que pueden llegar a término, y de hecho llegan a término, ¿sí? El trastorno en la anorexia puede remitir, pero siguen presentando la conducta desordenada. La bulimia remite más que la anorexia nerviosa. El aumento de peso en la anorexia puede ser normal, en cambio en la bulimia y en el binge eating puede ser excesivo. Y esto, que la hiperemesis gravídica, a lo contrario de lo que uno supondría, es más riesgoso acá en la bulimia que en la anorexia, ¿no? Y con respecto a la terminación del embarazo, en la anorexia hay datos que son contrapuestos, en la bulimia hay mayor riesgo de prematurez, y esto está más establecido, de Apgar bajo y mayor frecuencia de tener que reanimar al recién nacido, y en el trastorno por el atracones, hipertensión en el embarazo, partos prolongados y bebés macrosómicos. Con respecto al abuso de drogas, es muchísimo, no vamos a hablar puntualmente, solamente quería mencionar el síndrome fetal por alcohol, ¿sí? Que se dan en mujeres alcohólicas, en fetos de mujeres alcohólicas con anomalías faciales, retraso del crecimiento, anomalías estructurales cerebrales, y se da en 1 de cada 3 bebés de madres alcohólicas, o sea, es altísimo, ¿sí? Esto también pasa bastante inadvertido. Las fumadoras, fíjense lo que decía yo previamente, la nicotina y las sustancias tóxicas del fumar, y lo que generan es vasoconstricción y menor oxigenación fetal. Bueno, disminuye la fertilidad tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Tenemos que apostar a la cesación tabáquica. Ahora, le vamos a dar
bupropión en el embarazo para que dejen de fumar? No, la verdad que no, se trata de que no. Y los parches de nicotina no son primera línea y lo tiene que manejar un médico en general generalista, pero la verdad es que no se utiliza un tratamiento farmacológico. Se trata de que la mujer por lo menos baje la cantidad. Después está el tema de la marihuana, que la marihuana tiene bastante como buena prensa y no se considera actualmente un teratógeno, pero sí se vincula con alteraciones en el neurodesarrollo fetal y luego del nacimiento, con procesos cognitivos más lentos, embotamiento, disminución de la capacidad creativa. O sea, no es inocuo fumar marihuana durante el embarazo, que además de la marihuana están los tóxicos como en el cigarrillo, ¿no? Bueno, tenemos el puerperio y la menopausia. ¿Querés hablar de la menopausia? Porque acá llegamos al final del embarazo y si después nos da tiempo hablamos del puerperio, ¿sí? Andrea, Qué bien nos llevamos. tenemos hasta las 6. ¿Qué? Tenemos hasta las 6. Son 6 menos 20. Por eso, Por eso. no, Por eso, sí, y capaz que para que después haga una pregunta o no, eso como quieran. Por eso vemos. Sí. Vemos. A ver, ¿quién me ayuda, chiquito? Lo que no encontramos es el, ¿ves? La flechita. Ah, muy bien. Está bárbaro, ¿no? Ah, yo te indico, ¿viste? ¿Qué cosa? Te llamo, pero ahora te doy órdenes. Y las mujeres somos así. Acá, Bueno, se ve. acá lo tenés. Yo creo que los paneles deberían ser así, 2 expositores, ¿viste? Ese, muy bien. No esa cosa tan apretada donde todo el mundo tiene que hablar rápido. Bueno, voy a tratar de ir rápido, pero además para darle tiempo. Ya no es que hay algunas diapositivas que las presenté antes, o sea que no me cuesta. Bueno. Depresión en perimenopausia, vamos a hablar más que de depresión. Vamos a hablar de insomnio, vamos a hablar de excitación. Esta diapositiva, todo lo que le dije que de vieja ya soy todo esto. Siempre hago acá el chiste, ya que esta es una mesa también con cosas de género, lo voy a hacer, así distendimos un poquito. Yo nací Márquez, me casé con López Mato, con lo cual éramos muchos Márquez psiquiatra, entonces científicamente adopté el López Mato, pero vieron que acá está en ex, o sea que soy Márquez, siempre lo mismo, pero lo tuve que seguir porque tenía papers internacionales, me lo hice autorizar por juez, me llevo muy bien con López Mato, pero no sabía qué iba a pasar. Entonces nací Márquez, soy López Mato en la ciencia y soy, ahí está, Romanela en la tintorería porque me casé hace 15 años con Romanela. O sea que soy la Moria de la psiquiatría. Ahora ya estoy tan pendenciera que soy la Lilita de la psiquiatría. O sea que, ojo. Bueno, acá sí, esto ya se los dije, de que según el día del ciclo podemos ser hadas, geishas o brujas. Ya les conté esto, ves que es más fácil. Y sí vamos a decir por qué menopausia tardía. Porque en realidad la edad de la menopausia no cambió. Lo que cambió es que muchas están con terapia de reemplazo hormonal. Con lo cual estamos induciendo que todavía ciclen, o aunque no ciclen, que en el cerebro todavía haya estrógenos y progesterona. Mírenlo, tanto es así lo que acabo de decir, que la edad de 50 años, 46-51, puede ser considerada como la edad de la menopausia en todas las culturas. Es la misma que Aecio de Amida describió hace más de 2400 años. La diferencia es, la edad de la menopausia es la misma, pero antes la gente vivía menos. Igual que los animales, después de la etapa reproductiva morían. En cambio nosotros tenemos en este momento 1/3 de vida en menopausia. Lo que es importante es saber que la menopausia no es ninguna enfermedad, explicarle también obviamente esto a las pacientes y a los maridos. Y entonces fíjense acá, premenopausia, perimenopausia, posmenopausia, los sofocos obviamente aumentan. La irritabilidad no, porque nos vamos quedando sin estrógenos, no aumenta. Las cefaleas aumentan, sobre todo acá, hoy no que me duele la cabeza. Las depresiones sí aumentan hacia la perimenopausia. El insomnio aumenta muchísimo relacionado al sofoco y al calor y relacionado a otras cuestiones que vamos a ver. De las depresiones aumenta sobre todo la melancolía, las depresiones graves. Cuando Kraepelin describió la melancolía involutiva, la había descrito en mujeres menopáusicas y obviamente aumenta la frigidez. En el climaterio sabemos que hay efectos,
ahora se los voy a mostrar. Síntomas vasomotores, atrofia urogenital, osteoporosis, pérdida de estatura, cambios cutáneos y subcutáneos, disminución del tono muscular, aumento del riesgo vascular y neuropsiquiátricos. Acá es donde entramos nosotros. Y entonces, para los que me conocen, yo colecciono gatos. Gatos quiere decir estatuita de gatos. Tengo más de 400 en el consultorio y todo paciente sabe que si le voy a dar el alta, me tiene que traer un gato. Y los crónicos, que cada 6 meses me tienen que traer un gato. Que si no, no los sigo atendiendo. O sea que tengo gatos así grandes y gatos así chiquititos. Por supuesto hay alguna que me trae gatos de verdad, además, que me tengo que llevar a mi casa. Entonces encontré esto y modifiqué algunas y lo vamos a hacer rapidito y el que quiera se las dejo. ¿Cuáles son los síntomas? Piel seca y prurito, mirá cómo se está rascando. ¿Cuáles serían? Baños de leche, tratamiento local, vitaminoterapia, terapia de reemplazo hormonal, de la cual vamos a hablar, antihistamínicos. Sofocos y bochornos, que estas son las cosas que uno no le crea a los pacientes cuando es una médica recién recibida y dice, ¿cómo no te bancas un calor? Hasta que los tiene uno. Entonces acá dice hielo, paroxetina, que están las primeras aprobadas por FDA, fueron paroxetina y venlafaxina, Después otros IRS o terapia de reemplazo hormonal, para síntomas físicos de la menopausia, paroxetina. Aumento de peso, a mí no me pasó porque siempre tuve mucho, pero aumento de peso, y acá dice, por acá estaba así. Ah, sí, a fat girls, como que nunca le suena el teléfono, a la gordita. ¿Qué hacer con el aumento de peso? Dice acá aceptación, esta soy yo. Queen size, fat, fabulous, fluffy. Dieta, IRS, acá usamos mucho IRS. Sibutramina, que en un momento estuvo muy de moda, después de hipertensión pulmonar, no sé si se acuerdan, se sacó de mercado. Topiramato, que es para una de las cosas que sirve el topiramato, no sirve para los bipolares, no sirve como antiepiléptico, enlentece cognitivamente, pero ayuda a bajar de peso en menopausia. Disminución de peso, esto en realidad lo tienen algunas pocas, miren lo que son los dibujos, ¿no? Aprovechar, esto es lo que haría yo. Si me hubiera tocado esto, pero ¿sabés cómo estaría? Todavía no almorcé, de que es mi cuarta charla al hilo. Transpiración nocturna, y esto es lo que dije que uno no le quiera a los pacientes, hasta que le pasa esto, ¿no? Ventilador, ventana abierta, restregando la sábana, y encima te pasa con un marido que todavía no tiene PADAM, porque la menopausia es a los 50, el PADAM, la disminución de hormonas en los hombres, es a los 75, 80. O sea que vos haces esto y te dice, ¿es necesario el aire acondicionado? Otra vez te vas a destapar. Pero uno dice, yo pienso y te lo digo, Romanela, vamos a esperar 15 años a ver quién cambia el síntoma. Obviamente, para esto de los sofocos, dormir desnuda, la celulitis y la flacidez de la menopausia no nos hacen tan bien dormir desnuda. Métodos naturales, terapia, reemplazo hormonal. Nosotros usamos propanolol muchas veces en muy bajita dosis, 10 miligramos, y lo que está aprobado ahora es la desvenlafaxina, antes la venlafaxina. Disminución de estatura, obviamente. Para la disminución de estatura, tacos altos. Miren lo que son los dibujitos, Kinesio y obviamente descartar osteoporosis. Disminución de la libido, otra es la que más amo. Miren, gato libidinoso. Miren, Romanela, no te sientas mal, ves que hay muchas. Los pinches y la gata que dice, acá dice el beso a la muerte, acá dice que parte de no entendiste. Estimulantes, TRH, bupropión, amante joven. Aumento el deseo sexual. La otra vez les dije cuál es la diapositiva más mostrada por Manchi. Esta es la escena que más se ve en las películas porno. La señora con el plomero. Cuando logre que el plomero saque el culo de acá, la señora ya está preparada. Esta es una de las más vistas, ¿o no? Amante joven, encierro, para no tentarte, venlafaxina, terapia de reemplazo hormonal. Las paso rápida. Impaciencia, yoga, miren, carrito de supermercado y la gata acá, si hay cosa más de ansiedad anticipatoria negativa que es esperar el carrito de supermercado. Psicoterapia, benzodiazepinas, SSRI, terapia de reemplazo hormonal. Irritabilidad, este señor, viste que es todo paz y amor. Técnicas de relajación, IRS duales, antirrecurrenciales, TRH, acá dice The Warm Milk Channel. La habilidad, una vez que él se acordó del aniversario, el anillo, la torta, a pesar de todas las fallas hipocampales y de que no son promnésicos los hombres, ella ese día estaba en esos días.
Y el chiquito de esa madre, en menopausia sería el nieto, acá dice, mamá está depresiva, está segura, está maníaca, corre. Entonces, adivinar cómo vamos a estar, antirrecurrenciales, antidepresivos o terapia de reemplazo hormonal. Pérdida de la memoria a corto plazo, que todos empezamos con esto, no trópicos o ayudas. Doctora, tuve que empezar a escribir la agenda para saber qué hacer día por día. Pérdida de la seducción, esto es terrible, pero hay gente que nos seguimos sintiendo re seductoras, en menopausia. Miren que ni los obreros la miran, ahora igual el piropo está prohibido. El piropo está prohibido, estos señores ya saben que para la ley argentina no se puede porque sería acoso, entonces esta señora pobre se desespera y ¿qué hace? Esto me encanta. Nueva lingerie, estos son míos los cosos, psicoterapia, terapia de reemplazo hormonal, disminución de la concentración, están asaltando y la señora no hace nada, técnicas de focalización, terapias de reemplazo hormonal son muy buenas. Como Cia las sabía, por eso me invitó a esto. Aburrimiento, bridge, entre que no se concentra, que tiene calor, mira cómo está. Hobbies, colecciona hombres la señora también. Psicoterapia o grupos. Obsesión por la belleza juvenil, y esto es terrible, y uno tiene amigas, pacientes, etcétera. No hay que ver televisión, psicoterapia, Barbie, cirugías y TRH. ¿Vieron las mujeres con mucho botox que ya los ojos le quedan tipo pescado acá? Chiche Dualde es el ejemplo. Ojos de pescado son híbridos, ojos de pescado y acá, tanto hialurónico que tienen trompa de chancho, o sea que es un nuevo animal, pescado chancho. Necesidad de retomar lo natural, y esto lo vemos, ¿viste? Estudio jardinería y paisajismo y... No sé qué pasó. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ah, bien. Bueno. Ahora viene una que ya se las cuento, después se las muestro, que es el nido vacío. El nido vacío todos sabemos que lo hemos sufrido, se van los chicos, pero yo digo que ahora tenemos el nido rellenado. Porque el nido rellenado es el pendejo que se te fue a los 25 porque ahora que trabajo puedo mantenerme y volvió a los 28 con la novia que entonces se queda a dormir en tu casa porque vivía con él, con la mucama que la tuve que tomar para que me planche las camisas y no la puedo dejar sin trabajo, entonces viene a tu casa, con el perro o el gato que se compró que entonces vienen a tu casa, o sea que en realidad es el miedo, el coso rellenado. Sigo porque igual acá decía miedo al futuro, no tomar conductas de riesgo y depresión y ansiedad, que es lo que vamos a hablar ahora, para no, que una de las soluciones decía compras, antidepresivos y terapia hormonal. Se los voy diciendo, así le guardamos lugar a ella, esto no debería haber pasado, pero en la depresión climatérica los factores de riesgo, que esto sí es importante, es si la perimenopausia es mayor de 2 años, o sea, teóricamente en un año que vos tengas amenorrea, sí, diagnóstico de menopausia, 1 año de menorrea corrida. Pero cuando tenés una perimenopausia más de 2 años, que no me vino, que me viene a los 3 meses, que esto es mucho más frecuente la depresión. Antecedentes de depresión en embarazo o posparto, porque ya hablamos de una sensibilización hormonal. Depresiones con anticonceptivos, o sea que si una mujer tuvo depresiones o cambios de humor con anticonceptivos, va a tener más riesgo de depresión menopáusica. Menopausia quirúrgica, que eso lo dijimos, porque no hay tiempo de acomodación, o sea que me sacaron los ovarios y no hay tiempo que se acomode ningún sistema, y los síntomas físicos empeoran la depresión climatérica. Obviamente acá, como en todos lados, hay una hipótesis neurobiológica, una hipótesis psicosocial, donde hay pérdida del rol sexual y fértil y el síndrome del nido vacío. No sirvo como mujer, no sirvo como amante, mis hijos se fueron, todo vuelve. Si no cambian de marido, todo vuelve. Y obviamente lo más importante, la hipótesis de cascada sobre lo neurobiológico, lo psicosocial es un gatillo. Las estrategias de tratamiento. Las estrategias de tratamiento son grupos de apoyo, no sé si la traje a esa, pero lo más importante es Marañón que decía, en la menopausia hay que hacer una obligación inventada, pero lo mejor es explicarle a los pacientes qué es, ¿no? Directamente. Psicoterapia individual, libros de autoayuda, estos son un peligro muchas veces, pero bueno. Manejo de problemas médicos crónicos, asesoría en materia doméstica asociado a estrategias psicofarmacológicas y hormonales. Voy a también ir rápido acá, pero lo que tenemos que saber es que la farmacocinética no es igual. La farmacocinética,
Aumenta el 23 al 40% la velocidad de vaciado gástrico. O sea que aún los medicamentos que se absorben en el intestino se van a absorber más. Entre la cuarta y la quinta década existen importantes cambios en el volumen de secreción gástrica y la estimulación. O sea que si un medicamento es muy alcalino se va a absorber mejor. Distribución. La unión a proteínas se modifica, hay disminución de albúmina, hay disminución del volumen de drogas hidrosolubles, no liposolubles, porque nos redondeamos en menopausia. Y hay disminución del flujo, además de esto, se absorbe distinto, se distribuye distinto, se excreta distinto. Disminución del flujo hepático, atenuación de la actividad enzimática hepática, disminución de la excreción y eliminación renal. O sea que menos dosis de la que si esa mujer tuvo depresiones antes, le vamos a dar ahora. Las moléculas más usadas, paroxetina para la depresión en climaterio, citalopram o escitalopram, sertralina, fluoxetina. Estas además sacan los síntomas físicos. Venlafaxina, desvenlafaxina. En depresiones muy inhibidas usamos bupropión. En depresiones con fibromialgia, en menopausia, hay aumento de la fibromialgia. Duloxetina, vortioxetina, nuevo antidepresivo que sirve, no sé si es el que más sirve, pero es el que se posicionó junto a duloxetina para prevenir síntomas cognitivos. Entonces esto es lo que yo digo, a mí me gusta la vortioxetina y tengo mucha experiencia, pero lo que yo digo que además hay un efecto metadroga cuando el paciente lee el prospecto. ¿No? Un efecto adicional. Entonces, que el antidepresivo diga antidepresivo que previene síntomas cognitivos, el paciente lo toma mejor que si no dice eso a esta edad, ¿no? A los 60 años. Y fitoestrógenos, que es lo que hablábamos hoy, soja, batata, esto visto que había menopausia más tardía en gente oriental por el consumo de soja y también en población indoamericana por el consumo de batata. La progesterona micronizada, que es la única que no es depresógena, como yo le dije en la charla anterior, está sacada de cultivos de batatas en laboratorio, pero está sacada todavía de batatas. En el insomnio, si hay depresión, mirtazapina, ojo con síndrome metabólico y aumento de peso con la mirtazapina, pero sigue siendo para depresiones severas excelente porque saca la anorexia y además da sueño. Mianserina, que yo todavía lo uso solamente en estos casos. Trazodone como antidepresivo se quedó corto, pero como hipnótico es maravilloso. Amitriptilina, esto sobre todo en jaquecosas, en síntomas físicos del síndrome sensitivo central. Agomelatina, que es antidepresivo, acá debería decir antagonista 5-HT2, tiene acción en serotonina y en los melatoninérgicos. Hipnóticos Z, pero en los viejos los hipnóticos Z dan abstinencia y dan adicción, que en los jóvenes no dan. Y no dar benzodiazepinas porque hay alto poder adictivo. La hipersomnia en menopausia. La persona que te dice además estoy somnolienta todo el día, no tiene estrógeno y tiene progesterona, ¿cómo no va a estar somnolienta? Sulbutiamina, vitamina B12, vitamina B1 modificada, modafinilo o armodafinilo, bupropión, que lo usamos de desinhibidor, fluoxetina, ginseng y en naturistas mucha pelota a la hamaca y muchos pacientes otro fitomedicina. Involución y demencias. Esto es importantísimo. Yo dije que los estrógenos previenen la demencia por su actividad anticolinesterásica. Sin embargo, en el famoso WHI, que se hizo hace muchos años, que era Women Health Initiative, que lo hizo Laboratorios Wyatt, para tratar de mostrar que la terapia de reemplazo hormonal era fabulosa para todo, se tuvo que discontinuar porque daban más fracturas óseas, porque daban más eventos cardiovasculares. Ya terminó, 2 diapositivas. Dan más eventos cardiovasculares, entonces se decidió suspender. De ese WHI había un brazo que era el WHIM, el de Mental Health, que le daban los estrógenos y vieron que no mejoraban demencia. Los estrógenos se pueden dar como preventivo en perimenopausia, pero después no sirven. Tengamos en cuenta genética para pensar en un Alzheimer, demencia vascular, síndrome metabólico, demencia frontotemporal, bipolares o depresivos recurrentes, Huntington o demencia causada por tóxicos. Y acá, trastorno de alimentación, gente que tomó anorexígenos 30 años. Ahí está lo que les damos, que son lo que siempre les damos a todos. Siempre sirven lo de los grupos, pero ojo con los trastornos de personalidad. Hoy hablamos de esto en nuestra mesa.
Todos los trastornos de personalidad, esta frase era de mi papá, un gran psiquiatra, profesor de psiquiatría, se caricaturizan. La que era histérica está más histérica, la que era depresiva, la que era border está más border. O sea que esto es lo que ya les dije. Y entonces, esto es lo que tiene que ser revisado. El Juí tenía 4 o 5 de estrógenos, ahora tienen 1,5, tenía progesterona no micronizada, ahora tienen gestodeno, o sea que la terapia de reemplazo hormonal que el Juí había tratado de desterrar, ahora deberíamos decir Juí versus Why Not. Esto ya lo dije y terminamos entonces con muchas gracias por aprender a comprender.